Bien, y seguimos en Alegre de la Mañana, que nos habla de Dios, por supuesto hablando en el mes de la familia, en esta ocasión con don Óscar Osorio, de un tema que le va a interesar, así que le invitamos a que se quede, que no se mueva de la pantalla, de su teléfono, de su computadora, porque este tema es muy importante a las familias de hoy en día. Don Óscar, buenos días, la paz del Señor esté con usted. Igualmente, hermano. Hablábamos de cómo promover la autoestima en los hijos, pero creo que a la gente le interesa saber, ya de primera mano, don Óscar, cuáles serían los síntomas de que un hijo tenga baja autoestima. Ok, primero hay que clarificar conceptos porque ¿qué es la autoestima? Sí. La autoestima es la validación, por decir así, que tiene el ser humano de sí mismo, claro, sea en positivo o en negativo. Creo yo que la misión de un papá, de una mamá, es entender primero que los hijos son personas. Claro. Y como personas necesitan un trato muy, muy humano. A veces encontramos situaciones familiares donde los hijos son maltratados verbal o físicamente. Se utilizan palabras, frases despectivas, se utilizan acciones físicas muy dantescas. Nunca voy a olvidar el caso de un hombre que atendí, que el papá lo amarraba de un palo, de un árbol. Como castigo. Lo amarraban de las muñecas y lo azotaban. Entonces este hombre creció con un rencor, un resentimiento, claro, bárbaro hacia su papá. Rechazo a sus padres. Exactamente. Entonces, el autoestima es el tesoro que cada uno de nosotros tenemos como personas y hay que cuidarlo al máximo. Don Óscar, entonces quiere decir que, porque es muy común decir, muchos padres dicen, no, yo tuve una disciplina, una crianza fuerte, me pegaban, me hincaban y hoy soy lo que soy gracias a esa disciplina, pero si hablamos en el tema de la autoestima, hay muchas debilidades en esas personas también. Ese tipo de persona, de una manera u otra, algo se le dañó. Sí. Por ejemplo, una persona que ha sido sometida a castigo físico, a escuchar frases, palabras groseras, se vuelve una persona indiferente afectivamente, muy ruda, muy dura. Sí. Todo lo resuelve también con cierto nivel de agresividad. Grito y golpe. Pero la persona lo va normalizando. La persona dice, no, pero a mí no me ha pasado nada. Pero, por ejemplo, no soy un papá vinculante, no soy un papá cariñoso, no soy un papá amable, no soy un papá que escucha. Ahora, si la persona fue sometida a esa situación de castigo físico extremo, de gritos, palabras soeces, todo esto, e hizo un replanteamiento de vida, fue a un retiro, se integró a la iglesia, vive un proceso de conversión, recibió ayuda terapéutica, cambia. Claro. Entonces es promotor de autoestima porque eso que hicieron con él no lo va a repetir. Mire qué interesante lo que usted dice, don Óscar, porque en el modelo de familia generalmente la mamá es más abnegada al tema del hogar, ¿no? Aún carente de muchas formaciones o conocimientos que le permita pues tener un hogar pues equilibradamente sano. En el caso de los papás, y eso me llamaba mucho la atención, que de repente papá es el que él provee, pero cuando llega papá es una tensión, porque ahí viene papá, dele en el mueble, dele en la comida, porque si no se enoja. Y desafortunadamente a veces ese patrón continúa en la siguiente generación. Sí, es que hay un dilema a nivel de la familia, y debo de ser sincero en esto. La figura más devaluada en el núcleo familiar es la figura paterna. Sí. La figura paterna, cuando digo que es una figura devaluada, significa que no es en un alto porcentaje protagonista positivamente. Y muchas veces la figura paterna es una figura altamente rígida, sí, inflexible, intransigente, incomunicativa. Entonces hay que trabajar esto porque todas esas posturas tan extremistas afectan en la autoestima. Entonces el proceso de vinculación se va debilitando, desgraciadamente. Y viene la situación de un papá y quizás en muchos casos también de una mamá que no comprenden o no toman conciencia de la trascendencia que tienen las palabras. Claro. O sea,
Si un papá o una mamá le dice a su hijo estúpido, estúpida, tonto, tonta, es que eres un burro, y esa situación la va creando la va normalizando, el efecto va a ser cuando este jovencito, esta jovencita, vaya creciendo, eso le va a pasar una factura. Se va a creer incapaz de poder desarrollarse en la vida, de repente en cuestiones cotidianas, don Oscar. En el tema del estudio, por ejemplo, yo observo, cuando me toca ir a dejar los niños a la escuela, miro diferentes momentos de los adolescentes, ¿no? Miro adolescentes muy alegres, muy joviales, muy educados, buenos días. Sí. Pero hay otros que yo los veo con su mirada en el suelo, caminando despacio, no capaces de ver a los ojos a las personas. Sí. Eso influye también, ¿verdad?, en el núcleo del hogar. ¿Qué está sucediendo muchas veces? Sí, porque, por ejemplo, vaya, tú hablas de la experiencia de llevar a los hijos a la escuela, al colegio y todo esto. Pensemos un poco en el momento inicial del día. Sí. Cuando nos levantamos y nos toca levantar, tocar puertas, decir ya es tarde, apúrese esto. Entonces, ¿cómo comenzamos el día? ¿Cómo promovemos una actitud positiva para que los hijos se levanten tranquilamente y tengan el deseo de ir a la escuela o al colegio? Depende mucho de la actitud de papá y mamá. Si tenemos un papá o una mamá que son las 5 de la mañana y está gritando que qué barbaridad, levántense, que yo no lo voy a ir a dejar, lo común. Cosas así. Sí. O sea, y si en plena mañana hubo una agresión física, Sí. golpearon al hijo, porque no es castigar, entonces este jovencito, especialmente en la adolescencia, no va con un ánimo al colegio. O sea, está en un conflicto interno tan grande que está en un condicionamiento. Entonces, la clave también en el autoestima también es evaluarnos cómo comenzamos el día, con qué actitud comenzamos el día, qué tipo de lenguaje utilizamos, si nos conectamos físicamente a razón de un abrazo, un beso. Entonces, todos esos aspectos, esos elementos ayudan a forjar una autoestima equilibrada. Don Oscar, eso que acaba de... Retomó el tema de los abrazos, del beso, decirle te amo. A veces pasa con los hijos que de repente a un papá se le sale un te amo y yo también, dice así, entre dientes. Sí. Porque no está seguro si lo está diciendo de corazón o no ha tenido el hábito simplemente. Entonces le cuesta creer que realmente papá y mamá le ama. Por eso es importante entender que la función de un padre y una madre en la dirección de la autoestima se comienza a temprana edad. Sí. O sea, cuando tú utilizas el contacto físico más la palabra a temprana edad, para los hijos eso es normal. Sí. Para los hijos es normal un abrazo, un beso en la mejilla. Para los hijos es normal que le digan o decir te amo, o escribir en el grupo de WhatsApp, papá te amo, mamá te amo, hijo te amo, hija te amo. Entonces, eso es una normalidad porque se ha cultivado. Claro. Eso es una cultura de afectividad. El problema es cuando no lo hiciste a temprana edad y lo pretendes hacer ya cuando tu hijo tiene 14, 13, 15 años. ¿Ya ha creado una coraza? Entonces, hay cierto nivel de resistencia. Sí. Hay cierto nivel de resistencia. Pero lo aceptan a su manera porque tú eres figura de autoridad. Entonces lo aceptan. Pero no lo expresan como lo haría un niño, un jovencito que desde pequeño fue acostumbrado a ello. Y de repente también está el otro extremo, don Oscar, y es ser muy invasivo en la perfección. Es decir, no permitirle al hijo que cometa errores también, que a veces, se da también en esos momentos, y hay que saber abordarlos también en el momento que se equivoca. Sí, claro, y en ese sentido es fundamental dos cosas. Primero, reconocer, los hijos no son perfectos. ¿Y por qué no son perfectos? Porque papá y mamá no somos perfectos. Segundo, el abordaje. ¿Cómo vamos a abordar esta situación a razón de un error? Sí. Entonces, el abordaje tiene que ser altamente positivo. Eso es importante, una actitud positiva. Por ejemplo, bajo rendimiento académico. Sí. Ok, no es simplemente pegar el grito y decir, ven para acá, mira estas calificaciones, que qué barbaridad, que yo me mato trabajando como un burro y todo lo demás. Eso no funciona. Entonces vamos a buscar el momento idóneo para sentarnos con el hijo o la hija y empezar un diálogo sereno. A ver, mira, estas son tus calificaciones, necesito saber
cuál es el concepto, el criterio que tú manejas o el punto de vista sobre eso. Entonces vamos controlando nosotros la situación. Sí. Entonces, eso le genera al hijo un estado de confianza. Entonces eso también promueve un autoestima equilibrado. Pero si utilizamos la palabra grosera, el insulto, la ofensa, la agresividad, se bloquea. Don Oscar, he escuchado a muchos niños, y bueno, de manera personal también, cuando van al colegio, digamos, un año escolar nuevo, compañeros nuevos, compañeritas nuevas, generalmente algunos niños se autodesprecian por el tema de que aquel sí tiene un iPhone, yo no lo tengo, que se viste así, que llega papá a esto y tienen estas comodidades. ¿Cómo decirle al hijo de que su vida es auténtica y que debe estar agradecido por lo que el Señor le ha regalado? Son los valores, los principios que se establecen en el núcleo familiar. A los hijos hay que prepararlos para la vida. Sí. Y cuando digo prepararlos para la vida, significa también prepararlos haciéndoles ver en qué institución académica van a estar. Claro. Cómo funciona esa institución, qué tipo de información manejamos sobre esa institución académica y se la transmitimos a los hijos. Por ejemplo, uno de los grandes desafíos es cuando un hijo o una hija es matriculado en una institución académica, llámele escuela, colegio, universidad, donde la participación o los miembros o los alumnos son de un nivel económico alto. Claro. Y tú te estás esforzando pero tu economía es de un nivel bajo. Claro. Yo le diría a la persona, piénselo 2 veces matricular a ese jovencito, a esa niña en esa institución. Porque va a tener un combate muy fuerte. Es que es un conflicto, eso genera un conflicto muy grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo van a traer al colegio y lo van a traer en un carro del año. Ajá. Pero papá... Llega en una moto. Llega en una moto. Por ejemplo. Exacto, es válido el ejemplo. Sí. Llega en una moto, no en una Harley Davidson, ¿verdad? No, llega en una motilla de esas. Entonces, genera conflictos, pero todo depende la manera como hemos preparado a los hijos para afrontar la vida fuera de casa. Fuera de casa. Porque también yo he tratado casos de gente que ha puesto a sus hijos en una escuela bilingüe muy cara, y sus hijos tienen los pies sobre la tierra. Claro, claro. O sea, reconocen, aceptan, esta es la realidad, estamos en esta institución porque papá, mamá hacen un esfuerzo económico muy grande, entonces estamos aprovechando el tiempo. Que aquel tiene este teléfono, que aquel lo viene, no me importa. Entonces, estoy enfocado. Exactamente, sí. Pero eso se establece desde el núcleo de la familia. Un trabajo previo con los hijos para que ya vaya listo, como dice, a la batalla. Correcto. Correcto. Don Oscar, bueno, podemos seguir hablando de este tema realmente toda la mañana porque se da para muchas cosas, sobre todo que nos edifican. Como siempre le vamos a pedir que podamos hacer una oración, si gusta así sentado. Muy bien. Okay. Sobre este tema. Vamos a orar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el don de la paternidad y la maternidad. Pedimos la gracia, la guía de tu Espíritu Santo para este padre y esta madre, para que podamos cumplir la misión que nos has encomendado y orar para que nos dé sabiduría y discernimiento en relación con la convivencia, con la comunión con nuestros hijos. Te pedimos perdón si en algún momento hemos ofendido, hemos trastocado, hemos herido el autoestima de cualquiera de nuestros hijos. Danos la gracia de dejarnos llenar por ti para que seamos promotores de una experiencia linda donde el autoestima sea equilibrada. Pedimos, Señor, que tomes nuestra sentir y pensar para que en tu Espíritu Santo seamos capaces de revelar el amor y que al momento de corregir tengamos el discernimiento necesario para saberlo hacer. Virgen María, San José, rueguen por nosotros. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive, reina y señorea por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos